Olá, boa noite, buenas noites. Todo mundo Olá, bem? boa noite, queridos. Hola, buenas noches. Bom revê-los. Buenas Saudades de noches. todos. Oi, Nicolina. Oi, eu também. Tô em paz, e você? Saudades? Eu também já fui até lá Están saludando y diciendo que extrañaban Ah, el espacio. agradecer por vocês. Que bom que estamos de volta, hein, professor Denis? Tudo sem bom? dúvida. Tudo bem? Alegria, satisfação. Muito bom. Então, hoje nós retomamos, agora às 19h30, com Entonces vamos a retomar con el estudio de Maravillas de la Mente às Natural 20h30 a gente y luego a inicia las 20:30 os iniciamos yogas tibetanos do de sono nuevo e do el dormir. libro de los yogas tibetanos Bom, del vamos sueño y já del dormir. iniciar com a prece de Tapiritsa. Vamos a empezar con la recitación de la plegaria de Tapiritsa. Consegue ver a tela? Vamos a ponerlo en la pantalla. Não, estamos vendo você. E agora? Agora sim. Maravilha. Então vamos à prece. Que maravilhoso. És a emanação, Qué coração de maravilloso. confusão. Era la emanación del corazón de Teu Kuntu corpo Sampo. aparece como Tu cuerpo cristal aparece branco como un luminoso, cristal blanco claro e sem luminoso, impurezas, claro y sin impurezas, irradiando luz nas 10 irradiando direções. luz en las 10 Estás direcciones. nu, sem Estás ornamento, desnudo, sin ornamentos, significando a essência mais significando la profunda, esencia más o estado profunda, primordial, el estado primordial, dotado com a dupla dotado sabedoria do con la doble vazio sabiduría de contemplas vacío y de los com medios compaixão, hábiles. Con contemplas o compasión benefício dos contemplas seres. el beneficio de los seres. Encarnas o Dzogchen, a Encarna grande Dzogchen, perfeição, la gran perfección, supremo entre os ensinamentos, supremo entre las a enseñanzas, essência da la consciência esencia dos de la seres conciencia realizados, de los seres o realizados, pico do la caminho da cima del camino de la realização, o realización, coração dos el tantras e corazón das de los escrituras tantras, de las essenciais escrituras e das esenciales instruções y de las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o estado Tú natural, indicas el a estado base natural, que é la base autoliberta de que se ilusão, que é autolibera o de la samsara, ilusión, que e es el se samsara, autoliberta da y que se libertação, que é autoliberta, o nirvana. que es E de dos la liberación, que defeitos es el e nirvana, virtudes de sons, y de los luzes e raios, defectos y virtudes de tendo rayos, dissipado luces, completamente a escuridão das mentes dos teniendo seres, disipado la oscuridad de la mente de permite-nos los seres. experienciar a base como Permítenos vazia e sem experimentar raiz, la base como e vacía y sin raíz, simultaneamente y realizar todos simultáneamente os estágios realizar do caminho, todos los estadios del camino. experiências e realização Experiencias y tornam-se realizaciones se manifestas, tornan e manifiestas. samsara e nirvana se Samsara y liberam nirvana em se nossa mente liberan natural. en nuestra mente natural. Nesta vastidão, En esa dispões vastedad as três dimensões que dispones de são las tres fruto. dimensiones que son el Com fruto. devoção Con unifocada, devoción Atita unifocada, Piritsa, rezo a ti protetor dos Tapilitza, seres. protector de los seres. Com devoção unifocada, rezo a Con Tita Piritsa, devoción protetor dos unifocada, seres. rezo a ti Tapiritza, Concede-me as protector de los bênçãos seres. de conferir e Concédeme las empoderamentos bendiciones sobre mim e os y outros seres. empoderamientos a mí y a los Possam os otros seres. obstáculos externos, Puedan los obstáculos internos e externos, secretos ser internos y secretos ser pacificados, e pacificados. possa o erro do Y pueda autoapego, que é el a error del ignorância, ser autoapego, que es la liberto. ignorancia, ser Tendo liberado. reconhecido o Habiendo autoconhecimento, reconocido la possam a autoconciencia, visão e a puedan la conduta ser visión y la plenamente conducta ser realizadas. plenamente Por realizadas. favor, Por favor, concede sobre mim neste concede, exato momento concédeme en o este grande exacto momento significado, el gran além do significado, intelecto, más da allá del base intelecto, primordial, de la base vazia e primordial, sem raiz. vacía y sin A raíz. ti, Tapiritsa, nobre A protetor ti, dos seres, Tapiritza, te noble rogo, protector de los seres, te possam ruego, todos os seres dos puedan 6 todos los reinos seres ser de los 6 protegidos reinos por ser tua compaixão, protegidos por tu e compasión possa minha mente y ser pueda mi liberta. mente ser liberada. Então, no final do ano, a gente completou o capítulo
11º, A fin de año terminamos nós con el estávamos capítulo tratando da mãe, 11, do Ma, el e capítulo de agora Ma, nós entramos no, la madre, perdão, terminamos o 10º, Ma, né, a mãe, el e 10º agora nós terminamos. entramos Y no ahora 11º, Bu, o filho, entramos en que Bu, está na página el 155. número 11, E agora nós damos sequência, então, às maravilhas da mente natural. que está en la página É, 151 de la versión nós en estamos há español. um ano lendo esse livro, pelo andar. Nós Ya hace un fazemos año um que ano estamos lendo leyendo até aqui, certamente nós vamos aí até outubro, eu acredito, y pela pensamos quantidade de que texto que nós para temos, completar la até lectura outubro e nós concluímos van a pasar unos cuantos meses. En octubre Maravilhas da probablemente Mente Natural. lo vamos a concluir. Capítulo 11, Bu, Entonces vamos filho. con el capítulo 11, el hijo. A gente vem, então, naquela sequência de ensinamentos. Veníamos con una secuencia Primeiro, passando os de estágios da enseñanza, prática, né, com pasando por a los estadios concentração, a de la práctica, contemplação e a integração, concentración, e contemplación depois e a integración, compreensão do y vazio, después la comprensión de vacío, passando por Kunshi, Ma e Bu. pasando por Kunshi, Então, Ma Kunshi, y Ma Bu. e Bu, e depois Estos Sal, tres, y compreendem luego o segundo Sal, ciclo. O primeiro son ciclo el trata segundo ciclo. da prática El em primer si, ciclo es la práctica en sí, concentração, concentración, contemplação contemplación e e integração. Esse integración. segundo ciclo é a El segundo compreensão ciclo es do la vazio comprensión del consciente, vacío que é essa autoconsciente, relação que es la Kunshi-base, relación e aí nós de entendemos como Kunshi, Ma, base, mãe, é a base. que es Ma. Agora nós vamos estudar Bu, Ahora filho, empezamos con Bu, que é a el hijo, consciência, e que es la depois conciencia, Sal, que é a y después energia que Sal, une a que es mãe la e o filho, energía que une né? madre Então, e hijo. agora nós entramos na perspectiva da consciência, Ahora que vai entramos receber en la perspectiva de la diversos conciencia, nomes. que recibe distintos O próprio nombres. Rinpoche vai trazer esses vários Rinpoche nomes mismo de en el consciência libro que trae pode receber. esos distintos nombres que Aqui puede traer na la tradição conciencia. Bon, nós usamos Bu como filho, En la tradición Bon solemos mas também usar nós Bu, vamos encontrar como Rigpa, nós vamos encontrar pero como también lo podemos encontrar como Rigpa vários outros nomes para y otras a denominaciones. consciência em si, a consciência autodesperta. Então, Rinpoche começa aqui nos oferecendo Comienza el capítulo con un poema. essa essência que Esta existe esencia primordial existente não que realizada no se realiza porque dela porque no nos damos estamos cuenta de ella, é claramente percibe vista con claridad una vez dada la instrucción, como así como aquel aquele cujo que no ha rosto visto su não é rostro visto, finalmente lo percibe quando é lhe cuando dado espelho. se le da un espejo. E nós, então, iniciamos aqui o Y ahí texto. empezamos As la lectura del qualidades capítulo. do filho, Las cualidades del hijo. qualidades da consciência. Então, quais são as qualidades do filho? Bu, o filho, Bu, é el conhecido hijo, pelos nomes es conocido por los nombres de sus diferentes cualidades: consciência desperta, conciencia despierta innata, natureza, Rigpa, go, naturaleza, Ngobo, sabiduría con forma conciencia despierta innata, Ramrin Yesh, Rangri Yeshe, a base da la base de la totalidade totalidad de la mente cambiante. Rin Y ahí es un nombre un poco más complicado Kunshi. en tibetano. O filho é a autoconsciência El não hijo escurecida, es la autoconciencia no oscurecida del estado primordial, uma sabedoria não conceitual, una sabiduría no que conceptual compreende que a si comprende mesma a sí misma e que está y que está más allá pensamento. del pensamiento. Se dizemos Si decimos que a compreensão do que la estado comprensión del está estado além do está más allá del pensamiento, quem então entonces, compreende ¿quién o estado? comprende el estado? Esse é um ponto importante, né? Este es un punto Nós importante, corremos o risco de porque corremos el percebermos riesgo consciência como de percibir a la pensamento, conciencia como un como uma pensamiento, ideia de consciência.
como una idea de como conciencia, uma ideia do que seria o vazio. una idea de E lo que Rinpoche sería el está vacío. nos chamando a atenção. Nós Y precisamos Rinpoche olhar para dice, além de um conceito, para necesitamos além de uma mirar ideia más allá del do que é a concepto, de consciência, idea de lo que mas es la simplesmente conciencia experienciar essa consciência que y compreende. experimentar esa conciencia Então, que comprende é muito es difícil importante. a gente Y es difícil criar para a consciência, para Bu, para Rigpa, um conceito. crear un concepto para No caminho explicar esto. espiritual, nós precisamos experimentar Rigpa, En el camino fazer a espiritual experiência precisamos direta da consciência. experimentar directamente. E é aqui que está a questão, porque se nós dizemos que a consciência está Y para decimos além dos que la pensamentos, conciencia está más vamos allá a del esta questão. pensamiento. Quem então ¿Quién compreende está a comprendiendo el estado? consciência? ¿Quién comprende la Quem conciencia? então, se está para além dos pensamentos, quem então compreende esse ¿Quién está estado? más allá del pensamiento? E aí vem a resposta. Ele se Y la autocompreende. respuesta es el estado que se Compreende comprende a a si sí mismo. A consciência é autoconsciência. La conciencia es Ela se autoconsciente, conhece, ela se conoce, se compreende. se comprende. Então não é consciência de algo. No es la Porque conciencia de essa algo. consciência de algo está na dinâmica do pensamento. La conciencia de algo está en la dinámica del consciente. pensamiento. Sem um objeto do qual se está Sin consciente. objeto É para somente conocer. abertura. É o estado que compreende a si mesmo. Es Por exemplo, solamente uma apertura. lamparina de manteiga. Por ejemplo, una lámpara de aceite. Usar o exemplo de uma Podría ser lamparina elétrica. una lamparita también. Ilumina não No somente solo ilumina ao seu todo lo que redor, está a su alrededor, ela também ilumina también a si se mesma. ilumina a sí misma. É como o fogo. Ele não ilumina Es también como el fuego. somente o que está ao redor do No fogo. solo ilumina lo que está alrededor. O simples fato do fogo estar aceso, ele Al se estar encendido, autoilumina el fuego se e autoilumina ilumina ao redor. e ilumina al entorno. Então, a consciência, ela não é uma consciência La de conciencia pensamento. Ela no é es uma consciência de conciencia, algo. pensamiento Só é o de algo. consciência Es solo plena conciencia de tudo e de si. plena Do de mesmo todo modo, y o de sí. estado compreende a si Del mismo modo, el estado se comprende a sí mismo consciência intrínseca. por su propia conciencia intrínseca. Existe autocompreensão. Hay O estado autocomprensión natural porque el estado não é natural no es vacuidade el nem vacío consciência o la desperta, conciencia e sim despierta, a sino inseparabilidade la da inseparabilidad vacuidade del com a vacío y la conciencia de despierta mãe e filho, de la madre y el hijo, Ma y Por Bu. isso a consciência Y así, desperta la conciencia despierta compreende, conhece entiende a el vacío. vacuidade. Ou melhor dizendo, Para decirlo de como otra são manera, inseparáveis dado que son vacuidade, inseparables, el vacío ma e y conciencia despierta e consciência y la desperta, conciencia que é a vacuidade, despierta a es vacuidade vacío. compreende a si mesma El vacío se comprende a por sí sua mismo própria por su consciência propia desperta. conciencia Essa despierta. vacuidade não pode ser compreendida pelo El pensamento pensamiento conceitual. conceptual no puede O comprender el pensamento só vacío. consegue entender El a pensamiento imagem solo puede entender mental da la vacuidade. imagen mental E como del o vacío. pensamento só consegue entender a imagem conceitual da Y cómo el vacuidade, pensamiento imediatamente entiende ela passa la a idea ser um conceptual, pensamento. E em inmediatamente sendo um se pensamento, transforma en un pensamiento ela já perdeu y ahí o que é próprio ya da perdió vacuidade, da lo que es abertura propio de Rigpa, de la da vacuidad, consciência. de Esta é a Rigpa, forma de la utilizada conciencia. no sistema Sutra para compreender Esta es la forma utilizada inicialmente en el sistema Sutra para comprender la naturaleza vacía de la realidad absoluta. deve ser En percebido Dzogchen se debe percibir diretamente directamente ou indiretamente y comprender
inmediatamente por Rigpa. por medio de O Rigpa. filho é a essência clara em El si Hijo es la mesmo, esencia que que se não aclara a sí misma da y no natureza vazia se da mente, oscurece de la naturaleza vacía de la mente que no se apega. é a base das manifestações Es da la base de mente las em movimento, manifestaciones de la mente onde os cambiante. pensamentos surgem. Não é um pensamento, mas é a No es un base pensamiento, da sino de consciência, dónde los onde os pensamientos surgen. pensamentos surgem, mas ela em si não é um pensamento. É a base das manifestações da mente em movimento. Sua continuidade é Su continuidad ininterrupta. es ininterrumpida, Rigpa é sempre presente, é ininterrupta. está Ela não siempre começou, presente, ela não termina, no ela está comienza, sempre ali. no finaliza. Se nós conhecermos, se nós Si conhecemos conocemos essa mente, esta esse mente, espelho da consciência este espejo de la desperta, conciencia despierta, todas as qualidades todas las do cualidades nirvana del se nirvana refletem e manifestam se nela. reflejan o manifiestan en Por ella. ter essa qualidade, ela é Porque chamada tiene de esta ciência cualidad, do espelho. se la llamas la Se não sabiduría como temos espejo. esse conhecimento, a Si no mente tenemos se este torna a conocimiento, fonte la do mente se samsara vuelve el origen de e a samsara base y la onde base são donde se armazenados os resíduos almacenan los kármicos. residuos kármicos. A consciência, na sequência La já, conciencia de madre e hijo. Seguimos de con mãe el e siguiente filho, párrafo. que é a consciência da vacuidade, que é indissociável, né, da clareza, da clara luz de Rigpa. A consciência de mãe e filho. No Shamshunyong Gyuji, En el Samsung então, Ninshi uma distinção se hace una entre a distinción sabedoria que surgiu entre la sabiduría autooriginada e a sabedoria y la sabiduría que es consciente de manera primeira é a innata. mãe. La primera es la Sabedoria madre, surge la sabiduría que se origina a sí misma de la conciencia de la base. La segunda es el hijo, la sabiduría que se origina a sí misma de la conciencia de la energía. Nesse ponto, é importante Es discutir importante mais explicar amplamente más ampliamente la autoconciencia. Se dissermos que Si mãe decimos e filho que la madre y el estão hijo separados, nunca están separados, significa lo que Rigpa significa nunca que se Rigpa abstrai da consciência nunca desperta. se aparta de la Como então conciencia. surge o samsara? Entonces, ¿cómo surge samsara? Se vacuidade e luminosidade Si são vacuidad inseparáveis, y a luminosidad son consciência inseparables, desperta está sempre presente. E a pergunta la do conciencia Bhakti despierta é está se siempre. a consciência desperta está sempre presente, Si está como surge o siempre, ¿cómo samsara? surge samsara? A natureza da mente La é naturaleza como de o la mar. mente es como el E a mar mente samsárica y la mente são como samsárica, as ondas em movimento como no las mar. olas en movimiento en el É mar. no nível da mente em movimento que o Es samsara en el nivel de la mente cambiante A donde mente em existe movimento samsara. que divide a realidade Es de la mente samsara cambiante e nirvana. la que Em hace la essência, distinción tudo é mar. entre Em samsara essência, y nirvana. tudo é água. Mas é o movimento En da esencia, mente, a todo es mente em mar movimento, o os agua. pensamentos que surgem, Son los tudo aquilo que vem pensamientos à fala constantemente los é que o que origina, ou é esse movimento crean que esa gera división, ese samsara movimiento e nirvana. que es É o samsara. movimento da mente. Então, de modo prático, para que a gente consiga ir se De una manera aprofundando lentamente, o texto é práctica, bastante denso, vai trazendo para ir as várias profundizando, reflexões. Rigpa é o filho. Rigpa é a es el hijo, consciência. Não es la que conciencia. Ma, Bu, não seja também No es que consciência, Ma porque são no sea conciencia, indissociáveis. porque Ma son é indisociables. de Bu. A mãe, a base, é indissociável da consciência. Um existe, ou um é, em função do Cada outro. uno es Os en dois función são, del otro. os dois são em si a consciência Los dos son en desperta, sí la conciencia consciência da despierta vacuidade. de la vacuidad.
E todos nós temos, todos nós somos Y todos base, nosotros somos Rigpa base, e Tsal. Rigpa y E Tzal. no movimento da mente, a mente Y en el então movimiento de la surge mente Samsara e Nirvana. es donde surge Samsara y Nirvana. Vamos lá para os 3 tipos de Rigpa. Seguimos ahora con los 3 tipos Há de 3 Rigpa. tipos diferentes Hay de 3 clases consciência diferentes desperta. de conciencia Nós despierta. entendemos que há uma consciência desperta, né? Que nós, no caminho Dzogchen, nós fazemos a En experiência Dzogchen direta dessa hacemos consciência. experiencia directa E de esa Rinpoche conciencia. apresenta, então, 3 tipos diferentes de consciência desperta. Y Rinpoche nos presenta A estos 3 consciência tipos que tudo permeia, de conciencia. o estado consciente, ou a La consciência conciencia que tudo despierta permeia, penetrante, Shabrin. 1. Estado El consciente estado consciente o conciencia despierta de la mente cambiante. Então, consciência que tudo permeia. 2, 1. Conciencia que todo permea. Segundo, estado consciente. desperta Y tercero, Yerin. conciencia despierta A primordial. consciência desperta que tudo permeia La conciencia despierta penetrante es inseparable de la base Kunshi toda a existência y es omnipresente en toda la existencia material. consciência desperta da mente La conciencia despierta de la mente cambiante es el Hijo, Rigpa, encontrado somente na mente que existe dos solamente conscientes. en la mente de los seres sintientes. Saber de si só é possível Rigpa, saber de sí, conscientes. solo es posible en la mente de los seres sintientes. Continuidade da consciência desperta. Y en los seres sintientes la distracción puede interrumpir la continuidad de la conciencia despierta. Al distraernos, no podemos permanecer en estado de contemplación. Nos envolvemos com samsara. A consciência desperta primordial é a mãe, Rigpa. Cuando nos distraemos, no podemos permanecer en el estado de contemplación. La conciencia despierta primordial es el Rigpa Madre. La conciencia que siempre está presente, ya sea que practiquemos o no. É a consciência que a Esta es la conciencia que la conciencia despierta de la mente cambiante quiere comprender. Não deveríamos Sin achar, embargo, portanto, no debemos pensar mente que desperta si la conciencia despierta penetrante es omnipresente consciência desperta y la conciencia despierta primordial está siempre presente, no hay necesidad de practicar. consciência desperta inata, Es la conciencia despierta innata, não reconhecida, pero no reconocida por el individuo, la que necesitamos reencontrar y desarrollar. nos introduz Aquella a la cual el maestro nos introduce una vez que la descubrimos en nosotros mismos. essa consciência que o mestre vai apresentar tão logo nós já tenhamos descoberto ela em nós mesmos. É possível para a consciência desperta Es posible para la conciencia despierta de la mente cambiante comprender la conciencia despierta primordial en virtud de la inseparabilidad de madre e hijo, porque la conciencia despierta primordial, siempre presente, que existe por sí misma, no es algo creado por la conciencia de la mente cambiante, sino algo que ésta simplemente redescubre. E aqui o Rinpoche traz mais movimento da prática de olhar o céu. Y ahora Ele explicou para nós. sigue en el libro la práctica de mirar el cielo. O Rinpoche trouxe Cuando él explicó, primeiro Ma, movimento da prática de olhar o él céu, trajo una primera forma 49. de mirar el cielo E aí en el ele vai capítulo se anterior. aprofundando e trazendo agora a perspectiva Y ahora não la da vuelve base, a traer mas agora a perspectiva da desde otra consciência perspectiva, Rigpa. E desde la perspectiva essa prática de de Rigpa. olhar o céu a partir de agora, né, de Rigpa, Y esta práctica de é mirar uma el das cielo bases principais es una de las da bases prática do Dzogchen. principales de la práctica Dzogchen. Então está na
perspectiva do Dzogchen, essas práticas de olhar o céu e essa prática de integração Estas prácticas de mirar el cielo son externo com o características espaço del interno. Dzogchen Nós discutimos bastante y ya hemos hablado de la integración essa del integração espacio do externo espaço externo con el espacio e do interno. espaço interno. E mais que isso, né, de como o Más espaço que eso, interno é que se projeta de cómo pelo es el espacio interno el que se proyecta E lá nós olhávamos afuera a prática a lo externo. de olhar o céu na perspectiva de Kunshi, na perspectiva Ahí mirábamos la práctica de mirar el cielo desde la perspectiva de Kunshi. E agora nós caminhamos para a prática de olhar o céu. Ahora volvemos a la práctica de mirar el cielo de Bu, do desde la perspectiva de Bu. A consciência desperta La primordial conciencia despierta primordial refletida se pelos proyecta y se refleja a través de los cinco ela é sentidos. experimentada através das Se experimenta consciências dos a través de la sentidos, conciencia de los cinco sentidos através en do virtud sentido da de la relación existente devido à relação entre los dos elementos elementos asociados con los órganos internos, aos órgãos los órganos de los sentidos e a y las consciência conciencias sentido. sensoriales, No caso dos olhos, en particular a través com o elemento de la conciencia del sentido como de la coração. vista. En el caso de los ojos, la relación es con el elemento espacio y con el corazón. O coração se projeta pelos El olhos espacio no interno espaço externo. en el corazón se proyecta a través de los ojos al espacio No externo. espaço externo. Y esa integración de los espacios es lo que estamos buscando. Então nós temos ali a relação, o elemento e o espaço. Ahí O órgão tenemos interno e o el coração. elemento, ese espacio, Consciência órgano interno, sensorial da corazón, visão, conciencia sensorial de la visión, percepção órgano sensorial, sensorial, que é ojo, forma. Tudo objeto de la percepción sensorial, parece forma. que é o mundo das formas. Todo lo que aparece Os es el olhos mundo de la nos forma. conectam ao mundo das formas. Y los ojos nos conectan al A mundo de la forma. associação dos elementos com os sentidos Esta asociación de los elementos con los sentidos es uno de los principios subyacentes en la práctica de mirar el cielo. La conciencia despierta primordial no conoce, ni evoluciona, ni declina. não avança nem regride. A consciência desperta No avanza ni retrocede. ela está ali, plena, completa. Mas há ocasiões Aunque a veces la práctica de mirar el espacio va bien y a veces va mal. podem surgir obstáculos, Pueden surgir obstáculos, tales como somnolencia, agitación, falta de claridad o ausencia de la experiencia del vacío. que podem Esos son los obstáculos como que nos pueden surgir de olhar o céu. A agitação mental, en esta práctica de mirar el cielo. a falta de clareza, a falta até mesmo da experiência da vacuidade. Para superar essa A fin de superar esta clase de obstáculos, mudar a direção. se recomienda cambiar el tipo y la dirección de la observación. Para superar a sonolência, Para evitar la somnolencia, debemos aplicar la observación airada, mirando hacia arriba. superar a agitação, Para superar la agitación, debemos utilizar la observación pacífica, mirando hacia abajo. alto, né? Se temos sonolência, os olhos Si estamos con cima, somnolencia, nossa mente está muito agitada. los ojos miran hacia arriba, si hay agitación, hacia abajo. Desenvolver o método, Para desarrollar el método, debemos observar para a esquerda, mirando hacia la izquierda. desenvolver a sabedoria, Para desarrollar la sabiduría, debemos observar mirando a la derecha. o canal do método, o canal El canal del método es el canal masculino, branco, de la derecha, está localizado blanco, à direita. Então, para desenvolvermos o método, Para desenvolver el método, voltamos nossos olhos dirigimos la mirada para desenvolvermos a la sabedoria, derecha. nós voltamos Para desenvolver sabiduría, llevamos la mirada o canal hacia la vermelho, izquierda, que al está canal rojo, localizado à femenino. esquerda. Então, esses movimentos
Esos movimientos de los ojos nos ayudan durante la meditación. Son recursos, un recurso en nuestra visión, también es como un antídoto para los obstáculos, para la agitación, para la somnolencia, como antídoto para a agitação mental, o olhar pacífico, para desenvolver o método. para desenvolver el método miraríamos hacia la derecha O olhar à direita para desenvolver a sabedoria. y la sabiduría À esquerda. miramos Pode-se dizer a la que izquierda. quando experimentamos Podemos decir que cuando experimentamos gozo en la práctica de mirar el cielo, estamos viendo a la conciencia primordial misma a través de nuestros ojos físicos. La estamos experimentando y realizando, mientras la conciencia despierta de la mente cambiante permanece presente de manera continua y sin distraerse a través de la conciencia sensorial de la vista. En esta forma desarrollamos la práctica de contemplación Trekchö, en la cual se permanece en unión con el espacio. Cuando hemos logrado estabilidad en Trekchö, debemos ocuparnos de la unificación con el espacio, en la que se puede manifestar la cualidad potencial de las luces de los elementos, utilizando métodos particulares, tales como la introducción forzada a la luz clara, o bien observando el espacio donde el cielo y la montaña se unen, o directamente el cielo azul, o la luna, o el sol, o haciendo el retiro en la oscuridad total. En este caso, no solo permanecemos en la integración con el espacio, sino que también experimentamos el movimiento de la energía dentro de la experiencia del espacio. Este es el principio de la práctica de Togal. Vamos a tener en Dzogchen dos prácticas. La primera es Trekchö, que es la práctica de integración con el espacio, del espacio interno con el externo, la experiencia del estado natural a través de esa relación directa con el espacio. Eso es Trekchö. Es básicamente relajar la mente en esa conexión con el espacio. Al ir desenvolviéndose Trekchö, y que vamos pudiendo relajar, disolvernos en el espacio, comienza a trabajarse el segundo nivel de la práctica, que es Togal o Togyal. Hay distintas maneras de escribirlo y pronunciarlo, que es la integración con Sal. Sal es la energía. En Togyal, la energía en movimiento es percibida, es sentida. La tradición nos dice de mirar la luna, el sol, el cielo. Hay instrucciones muy específicas en Togyal. Todavía no hemos llegado a esas prácticas. Y es bueno hacerlo todo paso a paso con un método específico.
qualquer espaço, qualquer direção. Em Togal, a manifestação das luzes puras, a manifestação dos tigres. En Togia se da la manifestación de los tigres. El practicante percibe las formas de luz surgiendo como burbujas de sabiduría pura. En Trecho estamos absortos, fusionados con la vacuidad. En Togial nos hundimos al flujo de energía y ahí aparecen las manifestaciones. Cuando desarrollamos la práctica de Togial, el órgano del sentido de la vista es la principal puerta de los sentidos, a través de la cual experimentamos el movimiento de la energía en el espacio. En el sistema Sutra no podemos encontrar descripciones de este tipo. Esta explicación y estas prácticas son exclusivas de Dzogchen. Sin embargo, es importante recordar, como aspirantes a la práctica, que debemos obtener instrucciones detalladas y precisas de un maestro de Dzogchen competente antes de comenzar con estas prácticas. Sobre todo, es importante antes de hacer las prácticas de Togal. Porque ele partirá do reconhecimento pelo apontamento de que nós reconhecemos já a natureza pura da mente, a base. E aí nós conseguimos evoluir. Seja como for, muito importante seguir e ir fazendo, principalmente a prática de Trekchö, até receber instruções. Por el momento es importante que sigamos con la práctica de Trekchö hasta tener las otras instrucciones. En el sistema Sansun Minchu, durante la transmisión simbólica por el maestro, se dan 6 ejemplos a fin de capacitar al practicante para tener comprensión directa, no solo conceptual, de las diferentes cualidades de Bu, la conciencia despierta primordial. No se trata de meros discernimientos filosóficos de sus cualidades. El estado natural es una totalidad única y debemos experimentar espontánea y directamente cada uno de sus aspectos, sin que la mente conceptual efectúe distinciones, sin que la mente cree conceptos, sin que la mente defina. Así hacemos la experiencia. Ensinamentos, prática para obter experiência direta. E o foco é a experiência direta. Algunas veces los símbolos pueden ser mucho más efectivos que la aclaración a través de las descripciones intelectuales, porque aunque aprendemos a través de estas, crecemos a través de los símbolos que no son forzados, como las explicaciones conceptuales. Esto se aplica en especial al Sansun Minchu, donde la mayoría de las elucidaciones se dan a través de símbolos, en vez de explicaciones intelectuales. Ahora entonces vamos a ver los 6 símbolos. Y él hizo en un momento de su enseñanza estos 6 ejemplos de estos 6 símbolos.
esses 6 símbolos como ensinamento e também como instrução direta do Rinpoche e apontamento para Rigpa, para base, ou melhor, para Rigpa, para Bu. Para Rigpa, para Bu, É a consciência que es autodesperta. la conciencia autodespierta, Que junto com la conciencia que, junto con Ma y Tzal, formam essa forman base autoconsciente, la base autoconsciente a mente iluminada propriamente dita. o la mente Então, iluminada. Bu, filho Rigpa, tem 6 qualidades. La primera cualidad E essas qualidades são apresentadas a partir de símbolos. es presentada O primeiro símbolo, a con el lamparina símbolo de manteiga, de la lámpara, que é o símbolo da que es el símbolo autoclaridade. de la autoclaridad. E o Rinpoche, quando chama atenção para Rigpa, ele vai dizer, é a consciência de tudo, mas é a consciência de si Es mesmo. la conciencia de todo E como a lamparina, y que también es la acende, conciencia ela de sí, ilumina ao redor, como la mas lámpara também está se iluminando. que ilumina alrededor y se ilumina a sí misma. Então, a lamparina, se acendermos uma lamparina na escuridão, ela Si tem prendemos a una qualidade de luz iluminar en la não oscuridad, apenas o meio ambiente externo, ella tiene la cualidad de iluminar el medio a externo própria y forma también a sí misma, de su ser propia colocada. forma, como dijimos Este antes. símbolo indica Este que a símbolo indica claridade da que la claridad de la consciência conciencia despierta primordial presente nas aparências está presente en las internas apariencias e internas externas. y externas. Só porque a lamparina é autoiluminada é que ela é capaz de iluminar. Só porque a lamparina ilumina a si Esa mesma característica é que ela de é ser capaz capaz de iluminar. de iluminarse a sí Nesse misma contexto, hace que sea capaz de claridade iluminar se lo refere demás. à presença ou compreensão En não este contexto, claridad se refiere a la presencia o comprensión no intelectual en la que no hay un sujeto que entiende la conciencia despierta primordial como un objeto, a consciência como intelectual. sucede en el entendimiento conceptual ordinario. Então, a autoconsciência não é a autoconsciência de algo. Ela não é a consciência de alguma coisa. Ela só é desperta. Ela só é consciente. Existe autocompreensão, autopresença, autoclaridade. Muitas vezes, quando os ensinamentos usam Hay comprensión, presencia y claridad por sí mismos. A menudo, cuando las enseñanzas usan los términos claridad o luz clara, tendemos a pensar en una luz pura, pero no es. Claridad significa conocernos a nosotros mismos, en vez de conocer algún objeto o cosa, o conocernos como un objeto. Aquí el yo, el alma y la persona son lo mismo, y el espacio inherente de los tres es el vacío. Puesto que el vacío es la naturaleza inherente del yo, hablamos de ausencia de yo. No hay un yo permanente o independiente en el yo ni en los fenómenos. El ejemplo tradicional es el de un granjero que busca un yak y no lo encuentra. Lo que encuentra es un no yak. Cuando buscamos al yo y no lo encontramos, lo que hallamos es un no yo. Esto significa que encontramos nuestro verdadero yo. Se puede hacer el ejercicio mental de decir, a ver, ¿a dónde está el yo en nuestra mente? De onde está o nosso eu? O não eu para além do eu é Rigpa, é a consciência. Nuestro yo, más allá del yo, es Rigpa, la conciencia despierta. É o não yak. Es el no yak. O segundo exemplo é o loto. La segunda cualidad es el loto, que es el símbolo de la pureza primordial.
A pesar de que el loto crece en el fango, su pureza nunca es manchada por el barro. De igual manera, la pureza de la conciencia despierta primordial, semejante al loto, nunca se contamina por las pasiones que son semejantes al barro. La pureza primordial de la mente es el Buda primordial, Kutusampa, puro, aunque se involucre también con el veneno de los pensamientos y las pasiones. De hecho, así como las olas tienen la misma cualidad que el mar, así las pasiones tienen la misma cualidad que la pureza y la sabiduría. Una vez que entendemos que la pureza es su verdadera cualidad, vemos entonces que nunca están separadas de la pureza. El loto todas las mañanas, su flor sale de adentro del barro y nunca tiene ninguna mancha. Todas las mañanas sale esta flor y no trae absolutamente nada del barro. Uno de los principales mantras del budismo tibetano es Om Mani Padme Hum y está hablando del loto que nace de manera totalmente pura. Esa es la idea de Bu. Nunca la conciencia se mancha con las pasiones, nunca se mancha con los venenos. En la perspectiva Dzogchen, las pasiones y venenos son de la misma naturaleza que la base de la mente. El tercer símbolo es la pluma de pavo real, símbolo de la perfección espontánea de la luz clara. No es un artista que pinta colores y luces en las plumas del pavo real, así como las luces y elementos que son el origen de la existencia de samsara y nirvana, no son creados por alguien, sino que se perfeccionan espontáneamente. El estado primordial se perfecciona espontáneamente más allá de los conceptos y más allá del tiempo. Estos últimos son productos de la mente conceptual. Esto significa que el estado primordial es perfecto todo el tiempo y ahora mismo. Es la mente conceptual la que separa samsara de nirvana y clasifica las cosas como buenas, nirvánicas, y malas, samsáricas. Samsara y nirvana se manifiestan gracias a que ambas son auto-perfectibles en el estado primordial. El cuarto símbolo es el espejo. Así como un espejo no se oscurece por prejuicio o juicio alguno cuando refleja lo que aparece ante él, la conciencia despierta primordial tampoco se oscurece por la aparición de objetos o pensamientos conceptuales. Así como el lotus, nada lo afecta. Un cristal está desnudo y es translúcido. De la misma manera, la conciencia despierta primordial está vacía de cualquier pensamiento conceptual. Y las experiencias externas e internas son transparentes para la conciencia despierta primordial que observa. El sexto símbolo es el espacio.
El espacio está más allá de interno o externo. Lo permea todo y está más allá de cualquier dirección, así como puede hallarse la conciencia despierta primordial en todo ser sintiente. Si bien los símbolos y otros tipos de aclaraciones no conceptuales no captan la comprensión definitiva, son más inmediatos y fáciles de entender que las explicaciones filosóficas. Cuando el maestro introduce al discípulo al estado natural de la mente, a través de estos 6 símbolos, habilita al discípulo para experimentar cada cualidad individual del Hijo durante la transmisión del maestro. Hemos terminado con la lectura del capítulo de Bu. Y la semana que viene empezamos con el capítulo 12, Tal. Es un capítulo un poco más largo. Un tema que Rinpoche estuvo enseñando en un retiro del fin de semana anterior. En Sal vamos a mirar esas enseñanzas nossa compreensão, né, que facilitam o nosso ver na perspectiva do Dzogchen, na perspectiva da prática. Ok? Alguém gostaria de usar a palavra? Si alguien quiere hacer comentario o pregunta. Então, nós fazemos agora a dedicação. Vamos a hacer la dedicación. Maravilhas da mente natural. E já na sequência, a gente faz um intervalo de 5 minutos. Después hacemos un intervalo Nós voltamos para os yogas do sono. y volvemos con los yogas de los sueños y del dormir. Dedicación. Toda virtud pura realizada por medio de las 3 puertas, dedico para el bienestar de todos los seres de los 3 reinos. Habiendo purificado todas las aflicciones y oscurecimientos de los 3 venenos, que rápidamente podamos alcanzar el estado completo de Buda de los 3 cuerpos.